Romanos 11, 33, 36. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Mientras lo vas buscando. La religión, especialmente en este siglo, y desde el siglo pasado y para este siglo, aunque siempre ha sido así, pero cómo es que se ha enfatizado mucho más para estos tiempos. La religión en realidad, inclusive el mismo cristianismo, se ha convertido en una religión centrada en el hombre. ¿En qué es lo que el hombre puede recibir? ¿Qué es lo que el hombre puede obtener? Usando a Dios. Piensa en sus planes, piensa en sus metas, piensa en su salud, piensa en su familia y entonces, bueno, pues que las cosas no siempre van bien, las cosas no siempre están saliendo como queremos, pero queremos una ayuda adicional. Y si tenemos a un Dios que nos puede ayudar a continuar nuestra vida y logrando las metas y los sueños y los deseos que nosotros tenemos, pues entonces le decimos bienvenido. Es decir, somos nosotros aquellos que buscamos a Dios no por lo que Él es, sino buscamos a Dios por sus beneficios, por lo que Él nos pueda dar. ¿Estoy enfermo? Ah, muy bien. La religión en este tiempo te dice, tienes que ser sano. ¿Tú deseas sanidad? Claro que sí, muy bien. Tienes que ser sano y entonces para eso busca a Dios para ser sano. ¿No tienes dinero? Busca a Dios porque Él da prosperidad. Suyo es el oro, la plata, de Él es todo. Y si te das cuenta, todas las religiones prácticamente, todas están centradas en la necesidad del hombre, la necesidad material del hombre, la necesidad temporal del hombre. Pero hermanos, qué pocas congregaciones buscan no centrarse en la necesidad del hombre, sino en conocer a Dios. Y este tema de la divina providencia, lastimosamente es un tema que no se habla, no se toca. Es más, para muchos seguro, ni de repente han escuchado la palabra, o si lo han escuchado no lo tienen muy bien claro. Y me gustaría de a poquito desmenuzar qué significa esto de la divina providencia, o qué es la providencia divina. Y para eso me gustaría que vayamos al Romanos 11, 33 al 36. Como va a quedar grabado, usted va a volver a la grabación con su cuaderno, con su lapicero, incluso las cosas que no entiende, que de repente se pasa rápido aquí. Lo bueno es que va a quedar grabado, usted puede volver a la grabación y observar ahí, porque en otro momento voy a seguir predicando de la providencia de manera más como un sermón. Pero se necesita esta base principalmente. Oh profundidad, dice Romanos 11:33. Es el apóstol Pablo hablando aquí, él que está impresionado de este Dios maravilloso, él está impresionado de este Dios sabio. A él no le importa en realidad sus necesidades, él está impresionado, él no está impresionado por los títulos, por los logros, por lo que ocurra en este mundo, aunque obviamente como seres humanos nos impresionamos también, pero por sobre todo Él está impresionado por nuestro Dios, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y este es el texto, ancla. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amados hermanos, Pablo está impresionado de quién es este Dios, está impresionado de su sabiduría, está impresionado de sus caminos, de sus juicios. ¿Quién los puede entender? ¿Quién puede entender la mente de nuestro Dios? ¡Qué sabiduría! Hermanos, seríamos ingenuos al pensar que podemos entender completamente los caminos de nuestro Dios, por donde Él camina. Estoy hablando metafóricamente. Sería increíble que nosotros, o sería
ingenuo pensar que pudiéramos entender su mente, sus razonamientos, sus juicios. Y Pablo se da cuenta, no lo podemos hacer. Es insondable, es inescrutable. Y termina con esta frase maravillosa. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, no al hombre. ¿Te das cuenta? La religión no debe estar centrado en el hombre y sus necesidades, en la gloria del hombre, en la salud del hombre, en el dinero del hombre, en su éxito, en su popularidad. No debe estar centrado en la necesidad del hombre. ¿Por qué? Porque todo es de Él, todo ha sido hecho por Él, todo ha sido hecho para Él es todo, a Él debe ser la gloria, no al hombre. ¿Se dan cuenta? A su nombre es que debe ser dado la gloria. Y cuando hablamos de providencia divina, en realidad lo que estamos haciendo es reunir dos grandes doctrinas que es necesario que lo podamos definir. Por un lado, tenemos el decreto eterno de Dios. En el discipulado 2 hemos visto el decreto de Dios, los decretos de Dios. Por un lado tenemos el decreto eterno de Dios. Eso es otra doctrina que también vamos a seguir enfatizando en algún momento. O bueno, lo estamos haciendo siempre, pero seguramente lo vamos a tocar otra vez. Y por otro lado, las implicaciones de la doctrina de la creación. En Génesis hemos visto la creación. Tenemos un Dios, y estamos viendo todavía un Dios que creó ex nihilo, ¿no? Creó de la nada, absolutamente lo creó todo. Él trajo a la existencia, decíamos. Así que cuando vamos a hablar de la providencia divina, tenemos que ver y reunir estas dos doctrinas, el decreto eterno de Dios y las implicaciones de la doctrina de la creación. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dicen las Escrituras. Y este texto en realidad funciona como un resumen de esas doctrinas. Miren ustedes, todas las cosas son de Dios, nos dice Romanos 11:36. Esa es la doctrina de la creación. Él lo ha creado todo. Y todo fue creado por Dios, por decreto. Él decretó que sea creado, Él decretó y fueron hechos. Y es más, Él las gobierna, si se dan cuenta. Y luego, y todo es hecho para Dios. La meta última es la gloria de Dios. Y es en este texto de Romanos 11:36 se muestra eso. Entonces, la providencia es el despliegue en la historia de los propósitos decretados de Dios para el mundo que Él ha creado. Es decir, se puede decir de esta manera: la providencia es la ejecución en el tiempo, claro, del propósito eterno de Dios. Otra vez, la providencia es la ejecución en el tiempo del propósito eterno de Dios. ¿Qué es el decreto? Pues el decreto es el plan eterno de Dios, es perfecto, es universal. La creación es el acto por el cual todo Dios ha creado, ha llamado a la existencia. Y la providencia, miren ustedes, Dios ha decretado todo lo que existe eternamente, desde la eternidad, y luego Dios ha creado, eso es lo que Él ha decretado. Pero en medio de la creación y sus decretos está la providencia, y la providencia es la forma en que ese decreto eterno de Dios interactúa constantemente con la creación que Dios ha traído a la existencia y a la cual Él se ha comprometido. Él la sostiene. La providencia, entonces, el gobierno y el sustento de Dios de todo lo que Él ha creado, de sus criaturas y de su creación. Entonces, la providencia es el puente entre el decreto de Dios y su creación. ¿Y qué es lo que hace? Está describiendo, hermanos, la actividad continua de nuestro Dios con respecto al mundo. Es decir, al espacio y tiempo. Eso es lo que está haciendo. Describe esa actividad continua de Dios. Él ha decretado, todo lo que vemos es su decreto. Él ha creado, es obra de sus manos, es obra de su poder. Pero esa creación necesita un sustento, necesita un gobierno. Y esa entonces es la providencia de Dios. Nuestro Dios orquestando, nuestro Dios guiando, nuestro Dios gobernando, nuestro Dios sustentando cada átomo, cada molécula, cada partícula, cada protón, electrón, neutrón, incluso
quarks y todo lo que pueda haber más. Eso es. Por eso es que no debemos confundirla ni con el decreto de Dios que es eterno, ni con la creación que es el acto inicial de traer toda la existencia. Otra vez, la providencia es la actividad continua de Dios con respecto al mundo, a este espacio-tiempo. ¿Ve? Pero incluso la confesión de fe, el catecismo bautista que yo se los he enviado en esta semana al grupo, la confesión bautista, nuestra confesión, el catecismo bautista, la confesión bautista y el catecismo de Heidelberg, que son documentos históricos que nos sirven a nosotros para poder entender mucho más nuestra fe, describen la providencia y los beneficios que nosotros recibimos de esta providencia al creerla. Eso describe estos beneficios como: al entender la providencia, tenemos paciencia en la adversidad. Eso es importante, porque el cristiano, el congregante habitual de una iglesia, se le motiva justamente con frases motivacionales. Tú puedes, tú eres un campeón, tú y con Dios nadie te va a vencer, y tú puedes. Pero dejando de lado de que cada ser humano siempre pasa adversidades, y en muchas ocasiones nuestro Dios permite esas adversidades, y esas adversidades parecieran que triunfan. Pero cuando entendemos la providencia de Dios, lo que recibimos es paciencia en la adversidad. Lo que recibimos también es gratitud en la prosperidad y buena confianza en nuestro Dios y Padre para el futuro desconocido que pueda haber. Es decir, hay el futuro, no lo conozco, no estoy yendo al horóscopo, ni a Agatha Liz, ni a Sandrox había antes, ¿se acuerdan? O a Somalia y Efraín, miedoso, temeroso del futuro, y entonces no sé el futuro y quiero asegurarlo y voy y quiero saberlo. No. Cuando entendemos la providencia de Dios, podemos tener confianza plena para cualquier futuro desconocido. Mira lo que dice la pregunta 27 del catecismo de Heidelberg, que es semejante incluso a nuestro catecismo, al catecismo bautista. Mira lo que dice la pregunta 27. ¿Qué es la providencia de Dios? El catecismo responde: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, escuchen, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, las riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Interesante lo que nos dice. Por eso los catecismos son hermosos. Le envié el catecismo. Pregunta 27. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el poder todopoderoso, el poder omnipotente de Dios, que está presente en todo lugar, y por el cual Él sustenta y gobierna el universo entero, todas sus criaturas, todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, Él lo gobierna, Él lo produce, Él lo sustenta, Él lo gobierna. La fertilidad, Él lo produce, Él lo gobierna, Él lo sustenta. La esterilidad. Hermanos, eso es increíble. Para aquellas personas que no pueden tener hijos, entender la providencia de Dios es maravilloso. Porque no es una maldición al final. Si entendemos los decretos eternos de Dios, si entendemos que somos su creación y entendemos que Él sustenta y gobierna todo, aquel que es estéril entiende que al final de cuentas Dios es sabio. Dios es sabio. Y no tiene por qué estar caminando angustiado con la vida destrozada porque no puede tener un hijo. Dios es lo que hace esto: la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad misma. Al final de cuentas, vienen de la divina providencia de nuestro Dios.
Eso me ayuda a entender que cuando estoy enfermo incluso, y el médico pueda decirme que tengo 5 meses de vida, o que voy a tener esta enfermedad para siempre, yo puedo descansar en esta hermosa verdad. Él es el Dios sabio que gobierna las cosas. Él sabe qué está haciendo conmigo. Y por más que naturalmente deseo sanarme, si eso no ocurre, descanso confiadamente. Señor, tú lo sabes todo. Si esto es lo que necesito, voy a glorificar tu nombre con esto hasta el final. Entonces, Él gobierna, Él produce, ¿qué? Enfermedad, riquezas, pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. La pregunta 28, pegadita nomás ahí, dice, ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? ¿Qué utilidad tiene entender que Dios gobierna providencialmente todo? Incluso las enfermedades, las riquezas, las pobrezas, las calamidades, las alegrías, los gozos, todo. Bueno, la respuesta dice, que en toda adversidad tengamos paciencia. ¿Se da cuenta? Paciencia. Y yo te pregunto, en una adversidad, si dice que entender la providencia de Dios nos produce paciencia, y la Biblia dice que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿acaso no entender a nuestro Dios no te lleva a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos. No sepamos que Dios envió la prosperidad. Pero cuando la quita, ¿de quién viene eso? De Dios. ¿Se dan cuenta? Y tengamos puesta, y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos puede apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Es un Dios sabio. Es un Dios sapientísimo. Y entiendo entonces que lo que me ocurre es parte de su soberano y maravilloso plan. Pastor, pero yo no quiero esto. Siempre recuerdo a Miguel Núñez en cierta ocasión que él dijo, creo que fue el 2014, 2015. Él tiene diabetes, ¿no? Tiene una maquinita que le mide la glucosa, creo, al instante y creo que le inyecta incluso insulina al instante cuando sus niveles de glucosa están bravos, ¿no? Ya bueno, pues él lo hace, ¿no? La tecnología ha avanzado. No sé si exactamente es así, pero sé que lo tiene bien controlado, pero a veces también se pone mal. Pero él un día mientras predicaba decía, si Dios me dijera, Miguel, ¿sabes qué? Voy a rehacer tu vida. Muy bien, vamos, te voy a dar a ti la oportunidad de rehacer tu vida. Ok, dime cómo la hago. Vamos a comenzar de cero. La pregunta para ti. Si Dios te daría la oportunidad de retroceder en el tiempo y de comenzar de cero y tú ahora le puedes decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quisiera que estas cosas se hayan quitado. Esto no me hubiera gustado pasar, esto no me hubiera gustado ser así gordito o cabezoncito. De repente más alto o de repente más chato, qué sé yo. No creo que alguien quiera ser más chato, ¿no? De repente me hubiera gustado ser negrito, gringuito, blanquito. O de repente sin esta enfermedad. O de repente nunca haberme cruzado con... Ya le han puesto, ¿no? Nombre, creo. Se llama, te lo llevas o te lo mando, a veces le llaman, ¿no? Jamás me hubiera cruzado con esta persona, nunca. Entonces, si el Señor te da la oportunidad de reescribir tu historia, ¿qué cambiarías?
¿Qué cambiarías, Marcos, Tello? ¿Qué cambiarías, Stephanie? ¿Qué quitarías de tu vida? Y Miguel Núñez dice, tendría que decirle al Señor que no cambio nada. Y si el Señor le pregunta, pero Miguel, ¿con la misma diabetes que tienes? Sí, Señor, con la misma. Con las mismas dificultades. Miguel Núñez no tiene hijos, ¿ah? No tiene ni un hijo, Miguel Núñez. No tiene ni un hijo. Sin hijos, ni uno solo, ni uno solo. Igualito, tal cual. Con la misma esposa, con la misma esposa. ¿Tú dirías eso? ¿Con la misma enfermedad? ¿Con las mismas dificultades? ¿Las mismas pérdidas? Mi papá falleció cuando yo tenía 18 años. ¿Las mismas pérdidas? ¿Tú qué dirías? Estoy seguro que nosotros como seres humanos comenzaríamos a quitar muchas cosas de nuestra vida. Y tal vez le diríamos, Señor, aquí está, así, por favor, así. Pero eso sería completamente tonto. Porque lo que estaríamos diciendo es, Señor, la vida que tú me has dado no fue sabia. Mira, yo te enseño, yo te escribo cómo debe ser mi vida, arréglamelo. Sí, yo sé que en el corazón a veces quisiéramos no haber conocido nunca a tal persona o que nunca nos hubiera hecho tal daño. Pero cuando entendemos la providencia de Dios, entendemos que el Señor al final de cuentas tiene un plan mayor y en ese plan mayor tú eres parte, pero no eres la persona principal de ese plan. Sino que tú debes alinearte a ese plan mayor. Nuestra confesión de fe, esa confesión que hemos leído al principio, Jimmy leyó y expuso, en el capítulo 5, el párrafo 1, dice lo siguiente. Miren, escogieron los que redactaron la confesión, bueno, la tomaron también de la confesión de Westminster, ¿no? Semejante a ella pero escogieron cada palabra con un peso teológico maravilloso. Dice, Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para el que fueron creados, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Lo tenías en tu confesión, por si acaso. Sería bueno que también una vez más lo vuelvas a revisar. Capítulo 5, párrafo 1. La providencia de Dios, el entendimiento de la providencia de Dios nos ayuda a descansar confiadamente, a tener paciencia, sabiendo que todo Él lo está orquestando. Y si eres de sus hijos, todo va a terminar. Vamos, dilo. Todo va a terminar. Así el cáncer te lleve. Todo va a terminar bien. Así la pobreza te consuma, sabes que todo va a estar bien. Porque no se trata solo de esta vida, se trata de la gloria de Dios. Y hemos sido creados para darle la gloria, no solamente en prosperidad, no solamente en salud, no solamente con familia multitudinaria. Ya está leyendo un libro hermoso, ¿no? De la esposa de John Piper. Y está viendo un poco la biografía de Jonathan Edwards y su esposa. Qué hermoso matrimonio. Qué hermosa historia. Cuántos hombres de Dios y cuántas personas nacieron de ese hogar que ellos tuvieron. ¿Cuántas eran al final de edad? ¿Dónde está Yadecita? Que se nos escapó.
¿Cuántos al final fueron? En total salieron de los descendientes de Jonathan Edwards. 1.400 personas de renombre ha tenido el mundo, de los 11 hijos, ¿no?, de Jonathan Edwards con su esposa. Dicho sea de paso, personas que hicieron las cosas muy bien. Pero ¿qué pasa con Miguel Núñez entonces? ¿Fue maldito porque no tiene ningún hijo? Pudiéramos pensar, Jonathan Edwards, ¡wow, qué maravilloso! Así quiero ser. ¿Y qué tal si no te tocó eso? ¿Qué tal si el Señor permite que no seas un Jonathan Edwards con tantos hijos y con toda la descendencia? ¿Qué tal si te permitió ser estéril? Entender la providencia de Dios nos dice que no se trata de nosotros. Se trata de su gloria. Así que, de manera rápida, quisiera mostrarle, porque esto es necesario explicarlo, los modelos de providencia que hay que circulan por ahí. Porque cuando hablamos de modelos de providencia, nos referimos a esos intentos de explicar cómo es que se relaciona el control soberano de Dios y el gobierno real que Él está ejerciendo sobre este mundo con las acciones de sus criaturas, es decir, los seres humanos de manera particular. Ahora, todos los evangélicos o todos los modelos evangélicos de providencia están de acuerdo en estas dos cosas. Primero, que Dios preserva el universo creado. Dios preserva el universo creado. Eso todo el mundo lo entiende. Número dos, que Dios establece un sistema de gobierno moral sobre el mundo. Ok, esas dos cosas son parte de lo que los evangélicos entienden por providencia de Dios y estamos de acuerdo con toditititos en estas dos cosas. El problema, porque hay diferencias de entender la providencia de Dios, donde difieren es la manera y en la medida en que Dios interviene para lograr sus propósitos. ¿Qué tanto Dios interviene en su creación para determinar sus propósitos? Y especialmente con esa libertad del ser humano. Así que la mayoría de estos modelos de provisión, de providencia, se agrupan en dos categorías. Lo quiero hacer de manera rápida. Lo primero es soberanía general. Soberanía general, es decir, la providencia de Dios dentro del ámbito de una soberanía general. Y según los modelos de esta soberanía general, lastimosamente, aquí están los grupos de teísmo del libre albedrío, por ejemplo, ¿no? Porque ellos piensan que Dios al crear al mundo le ha otorgado a las personas un tipo de libertad tal que Dios no controla de manera específica las decisiones libres. Eso es. En la soberanía general hay un grupo de evangélicos, de cristianos que dicen que Dios creó todo el mundo, pero que Dios le ha a las personas, no les ha quitado la libertad, o no es que no les ha quitado, sino que Él no controla las decisiones libres de cada persona. Él no controla nada. Es decir, Dios establece un marco general, Dios establece un plan amplio, pero deja el desarrollo detallado de los acontecimientos a la libre decisión de sus criaturas. ¿Y saben quiénes están en este grupo? Los arminianos. Los arminianos entienden que Dios ha creado todo, pero al final de cuentas Él es caballero. Y usted siempre va a escuchar en las predicaciones: tenemos un Dios caballero. Un Dios caballero, en el que Él toca la puerta de tu corazón. A ti te toca abrirle. Eres tú. Es más, llegan a la exageración de decir: Dios está llorando, tocando la puerta de tu corazón. Pobrecito, tú no le abres, ábrele la puerta de tu corazón. Es decir, tú tienes la libertad de elegir a Dios, sí o no. Si tú no decides, vas a ser condenado, pero tienes la libertad de que si decides por Dios, vas a ser salvado. ¿Qué dice este grupo? Que Dios tiene metas generales que va a alcanzar. Él va a alcanzar estas metas generales.
pero no tiene propósitos específicos. Para todo lo que ocurre no tiene propósitos específicos, porque no determina de manera detallada cada suceso individual, te lo deja a ti. Ahí está el grupo de los arminianos. Dicho sea de paso, no somos arminianos. Yo lo era en el pasado. Y de esta manera, ¿por qué piensan así? Porque lo que intentan es preservar un concepto, el concepto del libre albedrío, como libertad el libre albedrío, es decir, la capacidad, todavía el ser humano no es un robot, el ser humano tiene la capacidad y la libertad de poder escoger. El arminianismo clásico entiende esto. Incluso hay algunos arminianos que piensan que Dios tiene un poder un poder limitado, y lo limita, ¿sabes quién? ¿Quién lo limita? El hombre. Ahora, yo sé que podría ser mucha información abrumadora esto, pero te lo pongo así en ejemplo claro. Los predicadores, ¿qué te dicen? Dios quiere hacer algo en la tierra, pero necesita que tú lo declares. ¿Te das cuenta? Si tú lo declaras, confiésalo. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Dios no va a hacer nada sin tu consentimiento. Pero sí o no que hemos escuchado esas predicaciones. Decláralo, porque cuando tú lo declaras, abres la puerta. Eres como un portal. Del cielo traes el cielo a la tierra. Yo sé que todo lo que acabo de decir hace un rato parece chino, pero cuando te lo pongo ahí en ejemplo, te vas dando cuenta clarito. Tú tienes el poder de declarar vida. Tú eres el que tiene el control. ¿Por qué? Tienen que ser consecuentes en que el ser humano, que Dios, aunque ellos creen que Dios tiene un plan general, Él no gobierna las cosas específicas. Que sucedan, Él está asegurado con su plan general. Pero, si quiere hacer algo en la tierra, y incluso en el libro de Guillermo Maldonado, que leí el 2013, leí esto, y por eso es que cada vez más cuestioné y escribí a Guillermo Maldonado para que me expliquen eso. Decía en su libro, creo que era El Atar y Desatar, que Dios le ha dado la autoridad legal al hombre sobre la tierra. Cuando le dijo enseñorea, gobierna, Dios le estaba dando la autoridad legal al hombre. Por lo tanto, Dios ahora, como es el hombre quien tiene la autoridad legal en la tierra, Dios tiene que pedirle permiso al hombre para accionar en la tierra. Está en el libro, usted lo puede buscar, Atar y Desatar de Guillermo Maldonado, o El pan de los hijos creo que se llama. Y claramente dice que Dios, por eso, Él es caballero, y como Él mismo ha decretado que le da la autoridad al hombre, Él tiene que venir y usar un hombre para que su poder se manifieste en la tierra. Tienen que ser consecuentes con su arminianismo. Tienen que ser consecuentes con esta idea de que Dios tiene un poder limitado. El ser humano todavía tiene un poder, tiene todavía la sartén por el mango. ¿Con qué deseo piensan así? Intentando preservar este concepto de libre albedrío. Mal entendido. Es decir, en este esquema, Dios se abstiene de ejercer soberanía en ciertas áreas, especialmente en la decisión final de la salvación. El que decide es el hombre. ¿Cómo? Vamos, entrega tu vida, tú decides, cree. Por eso es que te obligan y te manipulan para pasar al frente entregando tu vida a Cristo, porque eres tú quien decides. Eres tú quien escoges por Dios. Eso es dentro de la soberanía general. Pero en la soberanía específica, en contraste, es propio de la teología reformada, sostiene que Dios no solo tiene un plan general, sino propósitos concretos y detallados, escúchame, para todo lo que acontece. ¿Has tenido una pérdida de un familiar? No ha sido por el azar. No es que Dios ha estado, pues he creado las leyes naturales y esos se rigen. Al final nos vemos en el juicio y si es creído estarás conmigo. No, Dios no está haciendo eso. Dios no es alguien que solamente ha creado, sino que es alguien que también ha decretado
gobierna y sostiene con propósitos concretos y detallados todo lo que te acontece. Todo lo que nos acontece. Absolutamente todo. Nada sucede fuera del consejo eterno y del gobierno providencial de nuestro Dios. Y esto, hermanos, no nos convierte en robots. Esto no anula la responsabilidad humana, pero sí afirma que el Dios que decreta el fin, también decreta los medios, incluyendo las decisiones libres de sus criaturas, de una manera misteriosa, pero real. Dios no solamente preserva la realidad, Dios la dirige, Dios la gobierna de tal manera y de tal forma que todos los acontecimientos que existan, que ocurran, incluso los más pequeños, los más diminutos, están incluidos dentro de su plan sabio y eterno. Así como Dios ha decretado eso, también Dios ha decretado que esto ocurra a través de la responsabilidad humana. Increíble, hermanos. Increíble. Yo creo que para muchos comienza a destaparse un poco más este asunto. Pero él se vuelve Dios más selectivo. Siempre ha sido así. No voy a defender a Dios. No voy a defender a Dios. Es el Dios de las Escrituras. No le podemos decir, el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No podemos. Eso es cierto, hermanos. Choca con nuestro corazón, choca con golpea nuestro orgullo, nos hace, como decía la semana pasada, ¿no? Esto es humillante para el ser humano. Completamente humillante para el ser humano. Pero déjame decirte que Dios, aunque pareciera que es una selección injusta, no lo es. Porque al final de cuentas Dios no ha creado robots, ha creado personas, ha decretado, providencialmente ha decretado que cada ser humano va a tomar decisiones, que su plan soberano, que sus propósitos específicos para cada acción, Él lo ha determinado que sea a través de la responsabilidad humana. Así ha sido. Pero eso nos lleva a ver algo importante. Porque todavía no llega la comida, hermano. No, ya salió, sino que se fueron a recoger. Eso nos lleva a otra parte. Y los milagros. Veamos la providencia y los milagros. ¿Cómo es esto de la providencia y los milagros? Ahora, dentro de la doctrina de la providencia, surge inevitablemente esta cuestión de los milagros. A lo largo de la historia moderna, muchos científicos lastimosamente han adoptado una filosofía de que la ciencia lo debe resolver todo y lo debe explicar todo, ¿no? ¿Sí o no? La ciencia lo explica absolutamente todo. Si la ciencia no lo puede explicar, nada que ver. Ellos conciben el mundo como un sistema cerrado de causas y efectos naturales, claro, en el que Dios sí existe, pero Dios no interviene. Hay científicos que creen en Dios, que Él ha creado todo, pero este es un sistema cerrado que Dios ha creado de causas y efectos, donde Dios ha creado esto, Dios existe, pero Él no está interviniendo. Por lo tanto, todo tiene que ser explicado con ciencia. Así que la ciencia lo explica todo lo que acontece. Si lo que acontece no es explicado por ciencia, no. Pero Dios sigue existiendo. Pero la ciencia tiene que explicarlo. Y en ese esquema, hermanos, no hay lugar para irrupciones creativas de Dios en la historia. Dios no interviene. No lo hace. Eso es un grupo. La reacción de algunos cristianos, la reacción que algunos cristianos han tenido
es de lastimosamente ahora maximizar el elemento sobrenatural. Para los científicos muchos creen en un Dios, pero no hay un mover sobrenatural. En respuesta a eso, muchos cristianos han respondido a eso maximizando ahora el elemento sobrenatural, destacando milagros en cada página de cada experiencia de sus vidas. Tiene que haber milagros. La ciencia no puede decir esto. Hay milagros y entonces cualquier cosa le llaman milagro. Como si la única forma de contrarrestar ese escepticismo fuera multiplicar los relatos de milagros. Y eso lo vemos, hermanos. Y ese no es el camino más sabio. La respuesta bíblica, hermanos, es no exagerar lo milagroso, sino presentar con fidelidad lo que la Escritura enseña. Ahora, hay que distinguir dos tipos de milagros. Presta atención porque te va a ayudar a entender esto, el sistema de todo el mundo evangélico. Hay dos tipos de milagros o actuaciones extraordinarias de Dios. Hay milagros de intrusión creativa. ¿Cómo es eso? Son aquellos milagros donde Dios introduce algo que no puede explicarse por causas anteriores. Ya huelen ya, ¿no? Paciencia, paciencia. Escúchenme. Hay milagros donde Dios introduce algo que no se puede explicar por causas anteriores del orden de la creación. Como por ejemplo, la encarnación de Cristo. Explícalo científicamente. Intentan hacerlo. ¿Cómo vas a poder hacerlo? El nacimiento virginal de Jesús. Intenta explicar eso científicamente. La resurrección corporal de Cristo. Intenta explicar científicamente eso. La resurrección de Lázaro. Siempre le están buscando, esta es la explicación. El mar rojo se abrió. La explicación es que un viento vino del norte y por esa zona entonces había una muralla, un murito de arena y de tierra, y entonces el mar sopló, el viento sopló y entonces se retrocedió porque solamente fue un viento fuerte, no fue nada. Intentan explicar, ¿te das cuenta? Intentan explicar. La multiplicación de los panes y los peces. Todo eso intentan explicar con ciencia. Pero ¿saben lo que está ocurriendo en estos milagros? Es una intrusión creativa de nuestro Dios. Entendámoslo. Él creó el universo. Es fácil resucitar a alguien. Es fácil el nacimiento virginal. Es fácil la encarnación. Para ti, para mí no. Para Él sí. Porque Él creó todo de la nada. ¿Te das cuenta? Entonces, en los milagros de intrusión divina, intrusión creativa, hay una verdadera ruptura del orden ordinario, de causas segundas, por un acto soberano y excepcional de Dios. Dios, milagrosamente, soberanamente, porque tiene el poder, hace cosas que tú no lo vas a entender. Pero también hay milagros, otro tipo de milagro, milagros de providencia especial o de coincidencia le llaman algunos. Y son aquellos en los que el suceso en sí mismo podría explicarse naturalmente. Se puede explicar naturalmente, pero cuyo momento, cuya manera, cuya combinación resultan tan significativos que los creyentes pueden reconocer la mano providencial de Dios en ese asunto. Por ejemplo, yo lo único que oré es, Señor, cambia, que Yadá sea mejor persona, Señor. Que Yadá ame más tu santidad. Que Yadá te ame más a ti. Yadá, que Yadá, no, pues cuando ella se enfermó. Bueno, lo hago para con todos, pero digo en el sentido cuando ella estaba mal del pecho. No oré porque sea sanada. Oré para que el Señor la transforme cada vez más a la imagen de Cristo. Haz lo que sea para que eso ocurra. Y si te das cuenta, providencialmente nuestro Dios orquestó todo para que ella sea operada en un lugar donde no operan a nadie que no tenga cáncer. Hemos podido ver, a pesar de que las causas naturales se han dado, apareció la hermana Gisela, quien nos contactó, nos conectó con una persona, y es más, ni siquiera le pedimos, ni siquiera le obligamos, ni nada. Ella ya tienes que viajar y nosotros, ya pues vamos, es la oportunidad, no la vamos a rechazar.
Una operación costaba 15.000 soles, 20.000 soles aproximadamente. ¿De dónde, hermanos? Y providencialmente nuestro Dios usó medios naturales, pero podemos observar la mano de nuestro Dios actuando ahí. ¿Se dan cuenta? No se rompió ninguna ley natural, pero vemos la mano de Dios obrando. Claramente podemos reconocer la mano providencial de Dios. Necesariamente no vemos algo imposible, pero sí algo sorprendente, oportuno y profundamente significativo. El elemento milagroso entonces ahora reside, por así decirlo, en el tiempo y en el contexto, más que en la naturaleza del acontecimiento. Y hermanos, yo quiero que prestes atención a esto. Yo me estoy tomando bastante tiempo para esto. La pachamanca te va a demorar. Lo van a servir. Escúchenme, por favor. Escúchame, por favor. Los milagros de este tipo, inclusive milagros intrusivos o milagros de providencia especial o de coincidencia, que al final Dios guía, a menudo ocurren en los primeros años de vida cristiana. Es interesante eso. A menudo ocurren cuando la persona se está comenzando a acercar a la vida cristiana. Eso ocurre así. ¿Por qué? Pareciera como que Dios concede de estas providencias especiales, visibles, como estímulos a la fe débil inicial. Pero con el paso del tiempo, a medida que el creyente madura, estas experiencias pueden hacerse menos frecuentes. No porque Dios se hace menos activo, sino porque Él ahora nos enseña a caminar más por fe que por vista. Al principio, el Señor te permite experimentar. Muchos he escuchado eso, hermanos. He escuchado que, pastor, yo me acuerdo que cuando me convertí, todo me pasa. Creo que me lo dijo Paul, ¿no? Todo pasaba, veía la mano de Dios por todo lado. No sé si fue Paul, y fue hermoso, es hermoso. Yo también al escucharle pude emocionarme. ¿Cómo el Señor puede obrar así cuando están iniciando? Pero luego esas cosas comienzan a decaer. ¿Sabes por qué? Porque llega la madurez y tienes que aprender a caminar ya no por vista, sino por fe. Él nos enseña a caminar por fe, apoyados cada vez más en su palabra que permanece. Y ya no tanto en señales extraordinarias, porque Dios no quiere que dependamos de muletas constantes, sino que caminemos firmemente en los pastos verdes de su preciosa y poderosa palabra. ¿Te das cuenta de eso? Ahora, seguramente viene la pregunta. ¿Dios providencialmente puede obrar milagros actualmente? Hermanos, Él es todopoderoso. El primer milagro también que explicó. Claro. No se cerró eso. No, puede hacer. Es que Él puede hacerlo. Claro que sí. Todo puede hacerlo. Soberanamente Él puede hacerlo. No está limitado. Soberanamente hace milagros intrusivos. Lo sigue haciendo actualmente. Y hace milagros los comunes que vemos. Lo sigue haciendo. Pero ¿saben qué? La cuestión clave no es si Dios puede obrar milagros, cualquiera de los tipos, porque Él es todopoderoso, sino qué ha prometido hacer y qué propósito tuvieron los milagros en la historia de la redención. Ese es el asunto. ¿Qué propósitos tiene el milagro dentro de la historia verdadera, que es la historia de la redención, la historia del Cristo Salvador, no tu historia? Porque en el Nuevo Testamento los milagros apostólicos tenían la función de credenciales divinas. Los milagros eran credenciales, eran como el DNI, la carta de presentación, tu DNI electrónico que te decía, mira, él es apóstol. Los milagros eran eso, eran credenciales divinas. ¿Qué hacían? Autentificaban a los apóstoles como mensajeros de la revelación de Cristo.
En un tiempo cuando el canon bíblico, la Biblia, no estaba terminada. Ahora que tenemos la palabra completa, inspirada, no necesitamos nuevas revelaciones, ¿sí o no? No necesitamos nuevas revelaciones. Ni tampoco necesitamos señales que confirmen a quienes pretenden hablar inspirados por Dios. Y eso es lo que reclama el mundo evangélico. El Señor me ha dicho. ¿Y cómo sé que te ha dicho? Milagros, el Señor me respalda. No, eso era en la época apostólica. La Biblia es nuestra credencial divina ahora. Es la Biblia, la verdad, lo objetivo, ya no lo subjetivo. ¿Te das cuenta? Dios sigue haciendo milagros intrusivos, los puede hacer, pero no tenemos base bíblica para esperar una abundancia de milagros en estos días. Como algo normal en la vida de la iglesia. Esos son casos excepcionales. ¿Por qué? El canon ya fue cerrado. Los milagros tenían la función de mostrar que los mensajeros son verídicos. Ahora ya no necesitamos, la Biblia está cerrada. ¿Para qué? Sin embargo, no podemos ni queremos afirmar, hermanos, que Dios nunca más puede obrar de manera extraordinaria. Obra de manera extraordinaria. Claro que lo hace. ¿Dios puede intervenir de manera intrusiva en un caso particular? Sí. ¿Sanando a un enfermo soberanamente? Sí. Hay casos de personas que estaban con cáncer terminal y se sanaron. Claro que Dios puede hacer eso. Claro que lo hace. Pero tú y yo no debemos vivir buscando estas cosas como norma. No debemos construir nuestra fe sobre estas cosas. Pero tampoco podemos negar que Dios no las puede hacer. Las puede hacer. Las puede hacer. Y saben, es interesante que el mismo Paul Washer, que él trabaja con misioneros, él mismo reconoce, siendo bautista y siendo confesional, él mismo reconoce y dice que en los campos misioneros es donde generalmente se dan estos milagros de intrusión divina. Increíblemente, en lugares donde el evangelio está siendo difícil de ser llevado, nuestro Dios providencialmente ha sostenido milagrosamente, intrusivamente, sostiene actualmente a sus misioneros. Lo hace, y no lo está diciendo un pentecostal, lo está diciendo Paul Washer mismo. Y él es el jefe de una organización misionera a nivel mundial, donde no está mandando misioneros acá a la vuelta de la esquina, está mandando a la India, a la China, Afganistán, ahí están los misioneros. Y algunos de ellos publican que lastimosamente los mataron los musulmanes. Así que Dios puede obrar de formas más visibles. Claro que sí. De manera análoga lo puede hacer en esos campos, sí, pero no idéntica a lo que estaba sucediendo en el libro de los Hechos. Porque en realidad la palabra de Dios sigue siendo aquella que debe ser levantada, no los milagros. Y lo otro, dentro de la providencia de Dios, pasando de lado los milagros, ¿y la oración? Si Dios ha decretado todo, ¿para qué voy a orar? Seguramente dicen algunos. ¿Qué sentido tiene orar? ¿Puedo yo cambiar algo cuando oro? Y la Biblia te responde, la oración no cambia el decreto eterno de Dios, ni su ser inmutable. No puedes cambiar a Dios con una oración. No puedes tú cambiar a Dios lo que Él ha decretado con una oración. Pero déjame decirte que la oración es uno de los medios que Dios mismo ha decretado para llevar a cabo lo que Él ha determinado. Interesante. Pastor, ¿pero para qué orar? Si Él ya todo lo ha decretado y no le vamos a cambiar. Increíblemente ha decretado que es a través, el mismo Dios ha decretado que es a través de la oración que Él va a llevar a cabo lo que ha determinado. Así que no solamente ha planeado los fines, sino también los medios. Y entre esos medios está incluido las oraciones de su pueblo. No debemos dejar de orar. Vengamos al Señor en oración, pidiéndole ayuda. El Señor Jesús dice, pedid y se os dará. En Santiago dice,
dice, no tenéis porque no pedís, pero pidan conforme a la voluntad. Señor, dame un carro, Señor, dame un carro. Tú has prometido lo bueno a tus hijos. ¿En qué parte dice carro? ¿En qué parte? Señor, hijos, Señor, hijos. Tú has prometido. ¿En qué parte dice que sí o sí vas a tener hijos? Aunque lo más natural es que sí los tengas. Casarse, Señor, tú has prometido que mujer, esposa, hijos. ¿Qué parte dice? Él no ha prometido eso. Pide lo que has prometido y lo demás, haz las cosas bien y el Señor soberanamente te lo dará. Por eso la manera de orar es orar de acuerdo con la Escritura. Aquello que sea para la gloria de Dios. Señor, quiero casarme porque me siento solo, nadie me quiere. No, ahí donde está la gloria de Dios. Estamos entrando ya al tema del noviazgo. No, la manera de orar siempre es en medio de la sanidad que pidamos por alguien, en medio de la salvación, en medio del alivio que podamos pedir por alguien. Siempre la oración debe ser, Señor, hágase tu voluntad. Santificado sea tu nombre en esta situación. En esto que me está aconteciendo, que se haga tu voluntad. Que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea glorificado. Si yo tengo que ser humillado y tú engrandecido, gloria a Dios. Es diferente, ¿no? Porque la oración del creyente que entiende la providencia de Dios no es una lista egoísta, como una lista de compras. Me voy al mercado, ¿no? Una vez mi esposa me mandó a comprar. Ay, no hay, a veces traes mal todavía, ¿no? No, tú no vienes a la oración pidiendo cosas así egoístas, sino que la oración es un medio para buscar la gloria de Dios y someter nuestro corazón a su voluntad. Pero hermanos, en la providencia de Dios también hay fines disciplinarios de la providencia de Dios. Miren por favor cómo es que lo expresa la confesión, nuestra confesión de fe. Porque la providencia de Dios no solamente gobierna el curso de la historia, sino que también se expresa en la vida personal de los creyentes con fines disciplinarios y formativos. Escuchen lo que dice la confesión de fe respecto a la providencia. El Dios sapientísimo, el Dios justísimo, clementísimo, a menudo deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones para disciplinarlos por sus pecados anteriores. Algunas personas piensan, ustedes están pecando tranquilamente, pero estoy bien, gloria sea tu nombre, Señor, gloria a ti, gloria. Pero están haciendo las cosas mal. Y como no les pasa nada, piensan que el Señor los está validando. Parecen Guillermo Maldonado cuando hace sus milagros, está predicando herejías, pero el Señor me acompaña, todo está bien, yo estoy bien. ¿Por qué se tiene que arrepentir de lo que enseña si pareciera que todo le está yendo bien? El Señor permite, la confesión de fe nos ayuda a ver, que el Señor incluso permite que la propia corrupción del corazón avance para luego disciplinarlos. Se lo leo otra vez. El Dios sapientísimo, justísimo, clementísimo, a menudo deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios, ¿qué dice? La luz creo que dice ya corta. Para disciplinarlos y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones, para disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante, para que se apoyen en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las futuras ocasiones de pecado y para otros fines justos y santos. De modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. El Señor permite que su corazón vaya a corrupción de sus hijos, muchas veces los permite, para que luego esa persona, ese hijo suyo, llegue en un punto
y cuando coseche las consecuencias de su pecado, entienda que con Dios no se juega. Y se arrepiente y vuelve. Increíble es nuestro Dios, hermanos. ¿Para qué sirve entonces esto de nuestro Dios? Para perfeccionar a los creyentes. Dios usa las aflicciones, Dios usa las pruebas. ¿Para qué? Para madurarnos espiritualmente. Para hacernos partícipes de su santidad, para sacar ídolos de nosotros, para quebrar nuestro orgullo, para formarnos a la imagen de Cristo. Dios usa las aflicciones, hermanos. No rechaces las aflicciones. Es el cincel de Dios para tu vida. Queremos soluciones rápidas. Me duele. Señor, sácame de esto, sáname. Pero el Señor le respondió a Pablo: bástate con mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se dan cuenta? También sirve las aflicciones como disciplina o las aflicciones como fines que nuestro Dios usa, fines disciplinarios para proteger y edificar la iglesia. Para levantar a líderes maduros que puedan consolar. Por ejemplo, un hermano está creciendo en la fe y el Señor le permite pasar una prueba tan grande para que al final este hermano aprenda a depender del Señor y luego pueda consolar a aquellos que pasen la prueba que él ha pasado. Te aseguro que aquí, en medio de las aflicciones tan terribles que han pasado, hay muchos que saben consolar a otros porque el Señor les ha permitido pasar esas aflicciones. Te aseguro que el hermano Ángel y la hermana María son campeones en consolar a las personas y entender a las personas que han pasado lo que ellos han pasado. Y el Señor usa eso providencialmente. ¿Te das cuenta? ¿Para qué más usa nuestro Dios esto? Para exhibir la maldad del pecado. Romanos 1 nos muestra que los hombres, Dios ha entregado, dice, este mundo a pasiones. ¿Por qué? Permite que el ser humano avance en su pecado, avance. Nadie les descubre, no pasa nada. Pero al final de cuentas, llega un tiempo en donde esto es expuesto. Y ellos deben entender si son hijos de Dios. Esto es la consecuencia de mi maldad, la cual debo arrepentirme. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué el Hijo de Dios sufre? Bueno, el apóstol, en Hebreos, no es el apóstol Pablo, porque no se sabe quién es de todas maneras, pero Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardes y no hijos. Es decir, nuestro Dios nos disciplina para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. Escucha lo que dice el Salmo 119:67. En medio de la providencia de Dios, cuando manda la disciplina o cuando manda la corrección. Escucha lo que dice. Salmo 119:67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriaba andaba yo. Todo vacancita andaba yo. Mas ahora guardo tu palabra. Así. Y más abajo dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El salmista entiende: antes que Dios me humille, yo andaba todo soberbio, rebelde, malcriado, lejos de su palabra. Todo está bien, conmigo no pasa nada, yo estoy bien, los demás están mal. Una vez que Dios me humilla, descubre el pecado o me humilla con algo, el salmista reconoce: qué bueno es que Dios me ha humillado, porque ahora aprendí sus mandamientos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y el sufrimiento que nuestro Dios trae incluso, en el Salmo 73, Asaf se turba al ver cómo prosperan los impíos mientras los justos sufrían. Y luego dice que hasta que entró en el santuario de Dios y consideró el fin de ellos. El sufrimiento nos enseña a pensar escatológicamente. Aunque sufras en esta tierra, al final de cuentas, tú sabes cómo va a terminar todo. Aunque los injustos prosperen y tú no,
tú sabes que al final de cuentas ellos serán condenados y tú serás preservado. ¿Te das cuenta? El sufrimiento del creyente, cuando el creyente está sufriendo, le lleva el entendimiento de la providencia de Dios le lleva a decir: ven, Señor Jesús, ven, ven, anhelo ese lugar donde no habrá lágrimas ni llantos. Y providencialmente el sufrimiento incluso nos ayuda a participar de los sufrimientos de Cristo. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. Somos llamados a caminar, a compartir su camino de cruz antes de la corona. Somos llamados, hermanos, a ver la vida en medio de la muerte. Morir para ganar la gloria mediante la humillación. ¿Se dan cuenta? Esa es la vida cristiana, y el Señor soberanamente permite estas circunstancias para que entiendas que el sufrimiento incluso es parte del caminar cristiano. La gloria viene detrás, la gloria verdadera. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos ayuda entonces la providencia de Dios a entender? A reconocer que Él es el Señor. Él es justo, nosotros no. Jehová Dios, como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aprobamos la voluntad de Dios. Nos aferramos a Dios diciendo: hágase tu voluntad, Señor. Honramos a Dios diciendo: sea exaltado Dios en todo, en su justicia y en sus misericordias. Y cuando somos prosperados, entendemos que viene de Él y actuamos con gratitud. Y luego tenemos confianza para el futuro. El salmista en Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Te das cuenta? Él gobierna todo, Él sustenta todo. ¿Por qué temer? Nuestra vida es como un lápiz tejido por un maestro tejedor, hermanos. Siempre he dicho esto, ¿no? Desde el 2014 les mostraba. Imagínense ese tapete, esa alfombra hindú. Miras esa alfombra hindú por detrás, hilos desordenados, horribles. ¿Qué es esto? Parece que está mal entretejido. Así parece la vida desde este mundo. Parece que nuestro Dios ha tejido mal las cosas. Un día Él dará la vuelta al tapete y veremos la hermosa imagen que Él ha creado. Si confiamos en la providencia de Dios, seremos pacientes en la aflicción, agradecidos en la prosperidad, confiados de corazón en nuestro Padre Celestial para todo lo que viene. Porque de Él, por Él y para Él, hermanos, son todas, absolutamente todas las cosas. No hay nada, absolutamente nada que Él no gobierna. Él es bueno, Él es fiel. Y como dice Romanos, todo lo está haciendo para nuestro bien. No importa si el tiempo sea malo, no importa si el tiempo sea bueno, la respuesta que tú y yo debemos tener, ¿cuál es? Bendecir al Señor, bendecir al Señor. ¿Por qué? Hasta el grano que te ha salido, hasta cada detalle ha sido escrito por la mano de nuestro Dios. Su plan prevalece. Él sigue reinando y tú debes estar seguro de que Él lo está haciendo. ¿Cómo debes responder? Confiando en su voluntad. ¿Cómo debes responder? Señor, todo es tuyo. Señor, tú quitas. Señor, tú das. Y aunque me vea parece destruido, sé, Señor, que tú no has terminado. Y como no has terminado y eres poderoso, nada te detendrá hasta terminar tu obra en mí. Por lo tanto, descanso en esta hermosa verdad. Vivimos en su providencia, hermanos. ¿Por qué? Dios es soberano. Dios es omnipotente. Él sigue obrando en tu vida.
Aunque tú no estás viendo, Él está obrando en tu vida. ¿Qué te toca hacer? Esperar. ¿Por qué? Porque a través de su palabra conocemos el final. ¿Y cuál es el final? Él será glorificado por siempre. Y tú a buen recaudo. ¿Cómo respondemos a la providencia de Dios? Gozo, paz. Nuestro nombre está escrito en su libro. Él ya entregó su vida por nosotros en la cruz. ¿Quién nos separará del amor de Dios si Él entregó su vida por nosotros en la cruz? Nada nos separará de nuestro Cristo, hermanos. Nada nos separará de nuestro Cristo. Romanos 5:8 dice que Él ya entregó su amor por nosotros. Ya lo hizo. Venga lo que venga, vas a estar bien. Tú solamente confía en Él, ten paz. Más bien en cada cosa que ocurre, observa la mano de Dios y disfruta de la providencia de Dios. Él está orquestando y gobernándolo todo. Aún lo que no te guste, lo está haciendo para tu bien. Pongamos de pie.